La imagen es indeleble, grabada a fuego en la mente de millones durante siglos. Un hombre rico, vestido de púrpura y lino fino, clama por una sola gota de agua desde un abismo de llamas torturantes. Al otro lado, Lázaro, el mendigo que antes yacía a su puerta, ahora descansa en el consuelo del seno de Abraham. Para muchos, esta parábola, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, es la descripción más vívida e inequívoca que el propio Jesús nos dio sobre la realidad del cielo y del infierno. Es la prueba textual definitiva del tormento consciente y eterno, una ventana a la vida después de la muerte utilizada como la principal herramienta de evangelización para advertir sobre las consecuencias del pecado. Esta historia ha sido la base de innumerables sermones, el cimiento para doctrinas sobre el juicio final, presentada como un mapa literal de lo que nos espera después del último aliento. Pero, ¿y si esa interpretación, aunque tan difundida, estuviera equivocada? ¿Y si esta historia en realidad no fuera sobre el infierno? ¿Y si Jesús, al contar sobre el rico y Lázaro, no estuviera abriendo una cortina para revelar la topografía del más allá, sino empuñando una espada afilada contra la élite religiosa de Jerusalén? Imagina por un momento que Cristo estuviera utilizando una leyenda popular, un cuento ya conocido por sus oyentes, no para darnos un vistazo del destino eterno, sino para construir una sátira mordaz, una trampa teológica para exponer la podredumbre espiritual de aquellos que se consideraban los más justos. Y si, en lugar de una lección sobre el fuego del juicio, esta fuera una denuncia sobre la frialdad de los corazones de los líderes religiosos, usando sus propios símbolos y creencias para desenmascarar su hipocresía y su amor al dinero. La verdad puede ser más impactante y confrontadora que la imagen tradicional del infierno. El misterio, entonces, se profundiza y nos obliga a preguntar: ¿por qué esta parábola es tan singular, casi un caso aislado en la forma en que describe el juicio? En ningún otro lugar Jesús detalla una conversación entre los salvos y los condenados. ¿Por qué la condena del rico parece basarse únicamente en su indiferencia y riqueza, y no en una lista de transgresiones morales, como en otros pasajes? ¿Y por qué Lázaro es llevado al paraíso sin ninguna mención de su fe o piedad, solo de su sufrimiento terrenal? Si tomamos la historia al pie de la letra, parece crear una teología de salvación por las obras y por la pobreza, algo que choca frontalmente con el mensaje de la gracia que permea todo el resto de las Escrituras. La clave para desentrañar este enigma no está en intentar armonizarla con nuestras ideas sobre el infierno, sino en descubrir a quién le estaba hablando realmente Jesús. Si estas preguntas despertaron algo en ti, si la posibilidad de una verdad más profunda, escondida bajo capas de tradición, acelera tu corazón, entonces estás exactamente donde deberías estar. Nuestro canal está dedicado a esto, a quitar el velo de lo obvio y a sumergirnos en las aguas profundas de las Escrituras, descubriendo los tesoros que solo se encuentran cuando nos atrevemos a cuestionar e investigar. La historia del rico y Lázaro es uno de esos tesoros, y la verdad que contiene es más relevante para nuestras vidas hoy de lo que jamás imaginamos. Entonces, antes de iniciar esta excavación arqueológica en la palabra, si te identificas con esta búsqueda de la verdad, demuestra ya tu apoyo con un me gusta en este video, pues eso nos ayuda a llevar este mensaje a más personas. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones y dinos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Queremos conocer a nuestra comunidad de exploradores de la fe. Para descifrar el código de esta parábola, necesitamos hacer lo que hicieron los primeros oyentes:
necesitamos posicionarnos en la multitud polvorienta alrededor de Jesús. Cierra los ojos por un instante y siente el calor del sol de Judea en tu piel. Escucha el bullicio del mercado a lo lejos y más cerca el silencio tenso de un grupo de hombres cuyas túnicas finas los distinguen del pueblo común. Estos no son seguidores amigables, son los fariseos y saduceos, la élite intelectual y religiosa de Israel. Sus brazos están cruzados, sus ojos son rendijas de escepticismo y desprecio. Cada palabra de Jesús es pesada, analizada, juzgada. Él no está hablando para un auditorio neutral. Está en medio de un campo de batalla teológico, y las palabras que está a punto de pronunciar son armas cuidadosamente elegidas para golpear el corazón de la fortaleza enemiga. La atmósfera está cargada, una tormenta se está formando. El evangelista Lucas nos da la llave de encendido en el versículo que precede a la parábola. En Lucas 16, versículo 14, leemos: «Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él». Nótese la descripción específica. Avaros, o en algunas traducciones, amigos del dinero. Para los fariseos, la riqueza no era un problema, era una prueba. En su teología de la retribución, la prosperidad material era una señal visible del favor de Dios, mientras que la pobreza y la enfermedad eran evidencias de pecado. Al ver a Jesús enseñando sobre la imposibilidad de servir a Dios y al dinero, no solo disentían, se burlaban. El sonido de su escarnio aún resuena. La parábola que sigue, por lo tanto, no surge del vacío. Es una respuesta directa, un contraataque quirúrgico a su teología de la prosperidad, apuntando a su ídolo más preciado. Pero los fariseos no eran los únicos en la mira de Cristo. Allí, quizás con un aire de superioridad intelectual, estaban también los saduceos. Esta era la clase sacerdotal, la aristocracia rica y políticamente conectada, que controlaba el templo. Su poder era inmenso, pero su teología era estrictamente terrenal. Como nos informa el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 8, los saduceos negaban vehementemente cualquier noción de resurrección, ángeles o espíritus. Para ellos, la vida se resumía al aquí y ahora. No había cuentas que saldar en el más allá. La muerte era el fin. Ahora, imagina el impacto de Jesús contando una historia con una descripción tan gráfica y detallada de la vida después de la muerte, con almas conscientes, diálogos y destinos sellados directamente a estos hombres. No era una lección, era una provocación. Era una sátira que usaba la misma idea que ellos rechazaban para juzgar la vida materialista que tanto amaban. La escena se vuelve aún más vívida cuando consideramos la geografía de la historia. La imagen de Lázaro echado a la puerta del rico no era una fantasía lejana, era la realidad brutal de las ciudades antiguas. Las puertas de las mansiones de Jerusalén eran fronteras sociales. Dentro, el lujo, los banquetes, la vida de autosuficiencia. Fuera, en el polvo y la suciedad, se reunían los Lázaros de la sociedad, los enfermos, los impuros, los mendigos, los invisibles. Para el público original de Jesús, este no era solo un detalle narrativo, era un cuadro visual que veían todos los días. El abismo que separaba al rico de Lázaro en la vida después de la muerte no comenzó allí. Comenzó aquí en la tierra, en la puerta de piedra que separaba la indiferencia opulenta de la necesidad desesperada. Jesús estaba usando la arquitectura de su desigualdad social para ilustrar una falla espiritual catastrófica. Finalmente, es crucial entender que Jesús estaba operando dentro de una tradición narrativa familiar para su pueblo. Las historias sobre la inversión de fortunas
en el más allá, donde un pobre sufriente es exaltado y un rico arrogante es castigado, no eran exclusivas de Jesús. Papiros egipcios antiguos, como el cuento de Osiris, cuentan historias notablemente similares. El folclore judío y grecorromano también contenía narrativas con este mismo tema. Jesús no estaba creando un género desde cero. Por el contrario, se estaba apropiando de un arquetipo de historia popular, una estructura que su público reconocería instantáneamente. Esta estrategia era genial. Usó la familiaridad del había una vez para entregar un mensaje radicalmente nuevo y subversivo. Los atrajo con un cuento conocido para confrontarlos con una verdad que se negaban a ver, preparando el escenario para una revelación devastadora. Y es aquí, con el escenario montado y los personajes desenmascarados, que todas las piezas del rompecabezas encajan en una imagen impactante. La gran revelación, la verdad oculta que transforma esta parábola de un mapa del infierno a un espejo del alma es esta. Jesús no estaba creando una nueva teología de la vida después de la muerte. Se estaba apropiando de una historia popular para hacer la acusación más directa y devastadora de todo su ministerio. El hombre rico de la parábola no era un personaje genérico, era un avatar, un retrato hablado de la élite religiosa que lo escuchaba. Representaba la teología materialista de los saduceos y el amor al dinero de los fariseos. La condena del rico no era principalmente por su falta de caridad, sino por su negativa deliberada a escuchar a Moisés y los profetas. Y el clímax de la historia, la afirmación de que no creerían aunque alguno se levantare de los muertos, era la profecía más aterradora de Jesús, apuntando al rechazo de su propia resurrección por parte de estos mismos hombres. La prueba más contundente de esta tesis está escondida en el propio texto griego original, en una elección de palabras que la mayoría de las traducciones no logra capturar plenamente. Cuando la parábola describe el lugar de tormento del rico, la palabra usada es Hades. Hadis. Este es un detalle crucial. El Hades, en el imaginario griego y judío de la época, era el equivalente del Seol hebreo, el reino general de los muertos, un lugar sombrío y vago a donde iban todas las almas, justas o injustas, esperando el juicio. Sin embargo, cuando Jesús quería hablar específicamente del infierno, de fuego, el lugar del juicio final y del castigo eterno, usaba consistentemente otra palabra, Gehenna, refiriéndose al valle de Hinnom, el basurero en llamas de Jerusalén. La elección deliberada de Hades sugiere que Jesús estaba pintando una escena en el estado intermedio, usando un escenario casi mitológico, y no proporcionando una doctrina sobre el destino eterno final. Continuando con el análisis textual, la descripción del destino de Lázaro como el seno de Abraham es otra pieza clave del rompecabezas. Esta expresión no se encuentra en ningún otro lugar del Nuevo Testamento como sinónimo de cielo. Era, sin embargo, un concepto popular en el judaísmo del período del Segundo Templo, una metáfora para el lugar de mayor honor en el banquete mesiánico, reclinado junto al gran patriarca de la nación. Los fariseos, en particular, se enorgullecían inmensamente de ser hijos de Abraham, creyendo que su linaje les garantizaba un lugar especial con Dios. Al colocar al mendigo Lázaro, un paria social, en el lugar de honor que los fariseos codiciaban para sí mismos, Jesús estaba subvirtiendo radicalmente su teología. Estaba demostrando que la verdadera filiación a Abraham no es una cuestión de sangre, sino de un corazón que escucha a Dios, algo que ellos se negaban a hacer. La evidencia trasciende el texto y encuentra ecos en la arena del tiempo. Arqueólogos e historiadores han descubierto narrativas antiguas en todo el Medio Oriente que comparten una estructura sorprendentemente similar.
La más famosa es la historia egipcia de Siosiris, registrada en papiros que datan de antes de la época de Cristo. En esta historia, un hombre rico y un hombre pobre mueren, y sus destinos en el inframundo son una inversión completa de sus vidas en la tierra. La existencia de tales cuentos en el imaginario cultural de la época fortalece inmensamente la idea de que Jesús no estaba presentando una revelación divina inédita sobre el más allá. En cambio, estaba siendo un maestro comunicador, usando un género literario, un tipo de historia que todos conocían y entendían, como un vehículo para entregar una verdad teológica específica y dirigida, haciendo su crítica aún más penetrante e inolvidable. El verdadero clímax de la parábola, el punto hacia el cual converge toda la narrativa, no es el tormento del rico, sino el diálogo final sobre la redención de sus hermanos. Cuando el rico implora que Lázaro sea enviado de regreso para advertirles, la respuesta de Abraham es el corazón de todo el mensaje. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esta frase, en Lucas 16:29, es un foco de luz deslumbrante. Desvía toda nuestra atención de la fascinación por el más allá y la enfoca firmemente en la autoridad y suficiencia de las Escrituras, aquí y ahora. Jesús está diciendo, a través de la figura de Abraham, que la solución para la ceguera espiritual no es un milagro espectacular, un fantasma venido del más allá. La solución ya había sido dada, estaba encuadernada en rollos de pergamino, disponible para todos, la palabra de Dios que ellos ignoraban. Y entonces viene el golpe final, la línea que sella la parábola como una profecía sombría. Tras la insistencia del rico, Abraham declara en Lucas 16:31, «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos». Piensa en la resonancia explosiva de esta frase. Jesús estaba de pie ante los hombres que pronto conspirarían para matarlo, y estaba prediciendo su incredulidad. Les estaba diciendo que ni siquiera el milagro más grande imaginable, la resurrección de un hombre de entre los muertos, sería suficiente para romper la dureza de sus corazones, pues ya habían rechazado la revelación clara de las Escrituras que apuntaba hacia él. Esta ya no es una historia sobre un rico anónimo, es sobre ellos. Es la predicción del rechazo al Cristo resucitado. Esta denuncia contundente no fue un evento aislado. Encaja perfectamente en el patrón de confrontación de Jesús con la hipocresía religiosa. En el capítulo 23 de Mateo, por ejemplo, Jesús pronuncia una serie de ayes contra los escribas y fariseos. Los acusa de amar el dinero, de limpiar el exterior de la copa, mientras el interior está lleno de codicia y autocomplacencia, de descuidar la justicia, la misericordia y la fe. La figura del hombre rico en la parábola, que se viste de púrpura y se banquetea espléndidamente mientras ignora el sufrimiento en su puerta, es la personificación exacta de estas acusaciones. La parábola, por lo tanto, no es una anomalía teológica, sino la dramatización narrativa de una de las críticas centrales del ministerio de Jesús, la condena de una religiosidad externa que carece de un corazón transformado. Por lo tanto, cuando reunimos todas las evidencias, el cuadro se vuelve cristalino. La audiencia específica de fariseos avaros y saduceos materialistas, la apropiación de un género de folclore popular, la elección precisa de palabras como Hades en lugar de Gehenna, y sobre todo, el clímax de la historia que apunta no al fuego del tormento, sino a la autoridad de Moisés y los profetas. Las supuestas contradicciones de la parábola desaparecen. Deja de ser una doctrina confusa sobre la salvación por la pobreza para convertirse en lo que realmente es: una acusación brillante, una sátira teológica y una profecía trágica,
perfectamente afilada para perforar la armadura de orgullo y autosuficiencia de la élite religiosa de Jerusalén. La verdad no estaba oculta en el más allá, estaba justo allí, delante de ellos. Entonces, ¿qué significa esta nueva comprensión para nosotros 2 milenios después? ¿Acaso, al desentrañar el contexto original, vaciamos la parábola de su poder de advertencia? Al contrario, la recargamos con su verdadero poder. La lección primordial del rico y Lázaro no es una simple y peligrosa ecuación de que la riqueza lleva a la condenación y la pobreza a la salvación. El mensaje es infinitamente más profundo e incómodo. Se trata de una advertencia solemne sobre la terrible ceguera espiritual que el materialismo y la autosuficiencia religiosa pueden generar. El pecado capital del hombre rico no fue, en esencia, poseer cosas, fue ser poseído por ellas. Su riqueza no era el problema era la puerta que construyó alrededor de su corazón, una puerta que lo volvió ciego a Lázaro y, más trágicamente, sordo a la voz de Dios. Esta perspectiva revela algo crucial sobre el carácter de Dios y la naturaleza del juicio. La mayor condenación que una persona puede experimentar no es necesariamente un fuego geográfico en el más allá, sino la condición de un corazón que se ha endurecido completamente aquí en la tierra. Es la tragedia de un alma tan satisfecha con sus banquetes, sus ropas finas y sus certezas teológicas, que se vuelve incapaz de sentir compasión y, más importante, incapaz de ser persuadida por la verdad. El abismo que separaba al rico de Lázaro no fue cavado por Dios en el momento de la muerte. Fue cavado por el propio rico, día tras día, con cada paso de indiferencia, con cada página de las Escrituras que leía, sin dejar que ella leyera su propio corazón. La verdadera llama del tormento era el recuerdo de su sordera voluntaria. Y esto nos lleva al corazón del plan de Dios. ¿Por qué la insistencia en Moisés y los profetas? Porque, como el propio Jesús afirmaría en otras ocasiones, toda la Escritura testifica acerca de él. Escuchar la ley y los profetas no era un mero ejercicio de obediencia religiosa, era el camino designado por Dios para reconocer al Mesías prometido. La negativa del rico y, por extensión, de los fariseos y saduceos a escuchar la palabra escrita era, en realidad, una negativa a aceptar a la palabra viva que estaba delante de ellos. La parábola, por lo tanto, se convierte en una poderosa declaración cristológica. Enseña que el verdadero camino hacia la comunión con Dios no está garantizado por la riqueza, el estatus o el linaje, sino por un corazón humilde que escucha las Escrituras y en ellas encuentra al Salvador que cumple cada profecía, incluida la de resucitar de entre los muertos. Y es en este punto que el polvo de la antigua Judea se asienta en nuestra propia sala de estar, y la parábola deja de ser una historia sobre ellos para convertirse en un espejo incómodo para nosotros. La tentación es señalar con el dedo a los fariseos y saduceos, pero el verdadero poder de la palabra de Dios es cuando nos señala con el dedo a nosotros. La pregunta que resuena a través de los siglos no es si los fariseos eran avaros, sino si lo somos nosotros. La verdad es que todos corremos el riesgo de ser el hombre rico. Nuestras riquezas modernas pueden no ser vestiduras de púrpura. Pueden ser nuestros diplomas, nuestra seguridad laboral, nuestro conocimiento teológico, nuestra comodidad, nuestra reputación en línea o nuestra agenda ocupada. ¿Cuáles son las cosas que nos dan seguridad y estatus y que están silenciosamente construyendo una puerta alrededor de nuestros corazones? Mira con honestidad la puerta de tu vida. ¿Quién es el Lázaro que Dios ha puesto afuera, cubierto de heridas que no son necesariamente físicas, sino emocionales o espirituales?
Tal vez sea un compañero de trabajo que evitas, un miembro de la familia con quien te niegas a reconciliarte, un vecino solitario al que nunca saludas, o un llamado de Dios para servir o donar que has ignorado consistentemente. ¿Será que estamos tan absortos en nuestros debates sobre la escatología, en defender nuestras doctrinas sobre lo que sucede después de la muerte, que nos hemos vuelto ciegos al mandamiento más claro de todos: amar a Dios y a nuestro próximo como a nosotros mismos, aquí y ahora? La parábola nos obliga a preguntar: ¿de qué sirve tener la teología correcta sobre el infierno si vivimos con el corazón de un hombre que iba camino a él? La pregunta final y más penetrante que Jesús nos hace a través de esta historia es esta: ¿estás realmente escuchando a Moisés y los profetas? ¿Estás verdaderamente inmerso en la palabra de Dios, permitiendo que confronte tus prejuicios, exponga tu egoísmo y moldee tus prioridades? ¿O tú, al igual que los fariseos, seleccionas solo las partes que justifican tu estilo de vida, que calman tu conciencia y que refuerzan tu comodidad? Escuchar las Escrituras no es solo acumular conocimiento, es un acto de sumisión que debe llevar a la transformación. Es permitir que la historia de Dios desmantele la nuestra. El mayor peligro no es ignorar la existencia del infierno, sino construir uno para nosotros mismos aquí en la tierra, un infierno de aislamiento autoimpuesto, donde la palabra de Dios ya no puede penetrar. En última instancia, la parábola del rico y Lázaro es un llamado urgente de Jesús a una auditoría de nuestras almas. La verdad oculta que hemos desvelado hoy no elimina el juicio, sino que lo redefine, haciéndolo más íntimo e inmediato. El juicio comienza ahora, en la forma en que respondemos a la palabra de Dios y al sufrimiento humano que encontramos en nuestro camino. La historia no es principalmente un mapa del futuro, sino un diagnóstico del presente. Nos enseña que la mayor tragedia no es morir e ir a un lugar de tormento, sino vivir de tal manera que ya estamos en tormento. El tormento de un corazón aislado, incapaz de amar y de ser alcanzado por la verdad. La advertencia de Jesús resuena con claridad. El mayor abismo que debemos temer es el que cavamos entre nosotros y nuestro prójimo. Ahora, quiero invitarte a transformar la reflexión en acción, aquí mismo, en nuestra comunidad. Olvida por un momento el debate teológico sobre el infierno y responde con total honestidad en los comentarios: ¿cuál fue un Lázaro que Dios puso recientemente en tu vida? Puede ser una persona necesitada, una causa por la que te llamó a luchar, un perdón que necesitas liberar. ¿Y cuál fue la puerta de comodidad, de miedo, de ocupaciones o de orgullo que te impidió verlo o alcanzarlo? Usemos este espacio no para juzgar, sino para confesar y animarnos mutuamente a derribar nuestras puertas. Y si este viaje de descubrimiento te ha tocado y aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora para no perderte las próximas verdades que vamos a desvelar juntos. Recuerda, el objetivo de escuchar a Moisés y los profetas no es solo acumular conocimiento para ganar debates, sino cultivar un corazón que se parezca al de Jesús. Un corazón que no solo evita el pecado, sino que activamente busca al perdido, sana al herido y acoge al rechazado. El legado que dejemos no se medirá por la exactitud de nuestra escatología, sino por la audacia de nuestra compasión. Que seamos conocidos no como la generación que defendió las puertas de su doctrina, sino como aquella que las derribó para abrazar al mundo con los brazos abiertos del Evangelio. La elección, como siempre, es nuestra.